Hola, espero que tengan un gran inicio de semana. Vamos a comenzar con este otro tema de los contratos mercantiles, de los títulos y operaciones de crédito, que técnicamente son dos temas que convergen o trabajan de igual manera en uno solo. Vaya, es decir, de los contratos mercantiles se desprende la materia mercantil y de los contratos mercantiles se desprenden los títulos y operaciones de crédito. Ya los habíamos mencionado en el video último o anterior y que del cual se desprenden, repito, de manera directa del derecho mercantil. Vamos a ver entonces qué es lo que nos mencionan como. Tenemos que el concepto de legislación mercantil señala que los contratos son acuerdos mediante los cuales dos o más personas realizan para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Eso es prácticamente el concepto que se tiene como tal de la palabra contrato. Es, digamos, un poquito más profundizando con lo que es el concepto, es un acuerdo de una voluntad expresa entre una dos o más personas. De hecho, es estos los que pueden nacer de manera unilateral o bilateral. ¿Qué es uno y qué es el otro? Unilateral es porque solamente se obliga uno de los dos y el otro obviamente no. Y bilateral, en este, bilateralmente hablando, los contratos se obligan ambas partes. Entonces, si manejamos ese acuerdo de voluntad, pues técnicamente estaríamos hablando que esa voluntad queda expresa en un escrito, en un contrato, y al momento mismo de firmar ambas partes, queda entonces consagrado en que el cumplimiento va a ser por parte de ambas partes. Entonces, un ejemplo también, no fuera de lugar, pero al final del día sí es como importante mencionarlo. Por ejemplo, un contrato de matrimonio finalmente es un convenio, y si lo analizamos un poquito más y con calma, la realidad es que el matrimonio es eso, es un acuerdo de voluntades, porque quedan plasmados las voluntades de ambos de contraer el matrimonio. Aunque para mí, desde mi punto de vista, muy humildemente hablando, la realidad es que es un acto muy solemne. Es eso, es un acto de solemnidad que inclusive tiende mucho como a desaparecer, porque es ese acuerdo de voluntad, pero ya sea que está expreso de manera bilateral, pero se llega a cumplir solamente de manera unilateral, es decir, uno lo cumple y el otro no, dependiendo también obviamente del caso, ¿no? O definitivamente ninguno de los dos lo llega a cumplir. Es recomendable que al realizar contratos mercantiles debemos estar muy atentos a los siguientes aspectos. Como tal, estos requisitos, estamos hablando de la capacidad de las partes, y esta capacidad se da por el simple hecho de tener la mayoría de edad. A partir de los 18 años en adelante, una persona ya tiene esa capacidad legal para poder contraer las obligaciones y los derechos que nacen para la firma de los contratos. Los menores de edad, obviamente, por su concepto, por su naturaleza, no pueden celebrar los contratos, no pueden pues sí, manifestar su voluntad en un contrato, puesto que no tienen eso, la capacidad legal. Eh, bueno, también aquí implicaría, obviamente, el tener la capacidad física, mental, para poder llevar esto. Si no se tiene una o la otra, pues definitivamente no cuenta con esa capacidad que se requiere, y así lo establece la ley. Entonces no es algo que se esté inventando. La realidad es que debe de tener esa capacidad de ejercicio, digamos, ¿vale? Entonces, de hecho también está contemplado como tal en una capacidad de goce y en una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce prácticamente la tenemos todos, desde
la persona que no ha nacido, que se encuentra en el vientre. Esa es una capacidad de goce, y una capacidad de ejercicio ya es la que se adquiere a partir de los 18 años en adelante, y eso obviamente cuenta como un ciudadano mexicano porque es ley. Otro requisito es que se cuente con patrimonio de las partes para responder del contrato, ya sea de una persona física o una persona moral. La celebración de estos contratos deben de tener el requisito esencial que fue el anterior que mencionamos, y ahorita con el patrimonio ya estaríamos hablando a lo mejor constituyéndonos como una sociedad mercantil. Recordemos que estas sociedades mercantiles nacen de la unión de dos o más personas, y que en la formación o en la conformación como tal de estas sociedades, el requisito esencial es el patrimonio, que deben de contar con las partes para poder responder en ese contrato. Si habláramos de personas físicas en la celebración de un contrato, de un convenio, como un acuerdo de voluntad o el nacimiento de estos derechos y obligaciones, estaríamos hablando que si a lo mejor yo presto un dinero, yo me vuelvo el acreedor y el deudor es la persona que realmente me lo debe a mí. Entonces, como garantía, necesito que ese deudor me presente una garantía patrimonial para poder dejar en garantía, valga la redundancia, que si no me paga, puedo obtener la ganancia finalmente con lo que se quedó eh, señalado como garantía de. Entonces, en este tipo de cuestiones, pues la realidad es que es meramente eso, una garantía. Entonces sí se debe de contar con un patrimonio. Al hablar de patrimonio estamos hablando de bienes, como por ejemplo muebles o inmuebles, o inclusive dinero, y en efecto específicamente es porque deben de tener un valor comercial. Tener en cuenta la ausencia de vicios de la voluntad, como lo son el error, el dolo, la violencia, la lesión. Ahí falta otro que es la mala fe. Entonces, cada vez que se celebra un contrato, debe estar eh, presente que no deben de contener esos vicios en la voluntad. No puedo obligar a una persona que firme un contrato sin su voluntad o sin de verdad querer firmar ese contrato. Si en automático pasa eso, pues el contrato pierde efectos, no tiene ningún valor, solamente que hay que hacerlo valer ante la autoridad correspondiente. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, un contrato de compraventa de una persona que le vende un carro a otra, y que en ese orden pues entrega el vehículo, pero no le pagan al acreedor obviamente la cantidad de dinero estipulada. Al no recibir el dinero, es más que obvio que el contrato, aunque se firme, es con mucha mayor razón la parte de poder hacer valer este contrato ante una autoridad, porque el simple hecho de firma de ese contrato expresa de manera obligatoria, primero que nada, la voluntad de ambas partes al celebrar ese contrato. Y si el deudor no paga ese dinero, pero se le entrega la cosa, pues el acreedor tiene el derecho innegable de hacerlo valer ante la autoridad. Otro punto, la legalidad, que el contrato en el que celebramos se encuentre reglamentado por la ley mercantil para que se pueda exigir el cumplimiento de lo acordado en el contrato, que es lo que técnicamente les acabo de explicar hace un momento en la diapositiva anterior. Si no se cuenta con esta legalidad, y sobre todo también que esté estipulada en la norma, en la ley, en el código, pues no puedes hacer valer ese derecho. Sonará tal vez como algo a burla, a broma, gracioso, no sé, pero por ejemplo es lo que yo siempre les he dicho a mis estudiantes de derecho. Un narcotraficante no puede celebrar un contrato de compra-venta porque sabe que esta negociación no la reconoce la ley, y al no reconocerla la ley, no puede celebrar con otras personas que se dedican a ese ámbito a celebrar contratos de compraventa o a estipular
en el contrato o una compraventa que se hizo por no sé tantas toneladas o no sé de estupefacientes, drogas, según sea el caso, y si el deudor no le paga, no puede llevar el acreedor, su contrato celebrado ante una autoridad para hacerlo valer. Es ilógico, no procedería y obviamente es por el hecho de que no se encuentra reglamentado en la ley o se encuentra reglamentado pero se encuentra como tal como un delito. Entonces por eso ese no es una forma viable de poder contratar. Tenemos aquí el concepto de contrato de compraventa. El contrato de compraventa es el principal y el que se celebra con mayor frecuencia en el derecho mercantil. Es un contrato por virtud del cual una persona llamada vendedor transmite la propiedad de una cosa a otra denominada comprador, a cambio de un precio cierto, en donde una de las partes es comerciante o ambos lo son, o el objeto es una cosa mercantil, asimismo se tenga el objeto directo y preferente de traficar, de vender, de consumir, según sea el caso. De hecho, también obviamente la palabra traficar, no estemos en el entendido de lo que les había mencionado con anterioridad. Entonces si tú me dijiste que el traficar no lo puedes someter a un acuerdo de voluntad o a un contrato, ¿por qué manejas la palabra traficar? La realidad es que el tráfico a lo que se refiere es transitar objetos, cosas, bienes o servicios y estipular estos por el servicio que se va a obtener a cambio de un dinero, pero dentro de la legalidad. Fuera de lo legal no es en sí lo viable para poderlo manifestar como la venta de droga. No se puede, no lo permite la ley en ese sentido. ¿Vale? Finalmente traficar pues, es la compra-venta de lo legal, más no lo ilegal. Por otro lado tenemos a los títulos y operaciones de crédito. Nos dice que son cosas mercantiles. Los títulos de crédito, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio, los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito o se hayan practicado con estos, se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Sí? Ya hemos hablado de la regulación que tienen los códigos para poder dirimir las controversias suscitadas o resolver las controversias suscitadas entre una persona contra otra. Ya hablamos del Código de Comercio, ya hemos hablado de la Constitución, por ejemplo, y ahorita esta Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es otra que se desprende del mismo Código de Comercio, pero tiene una tesitura altamente especial. Esta trata todos los asuntos relacionados con estos títulos y operaciones de crédito. Por eso también se manejan emisiones, expediciones, endosos, avales o la aceptación de que las operaciones se van a llevar porque se celebran estos actos de comercio. De igual manera, nacen derechos y obligaciones derivados de esos actos de comercio y obviamente estos forman una parte esencial porque el nacimiento de estos se llevó en la emisión, en un lugar, en un punto en específico para la emisión y la transmisión que estos como tal también se lleva para poder practicarlos. Entonces, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito obviamente regula estos títulos. En sí ya tenemos el otro punto que son los títulos de crédito, que es, digamos, otra extensión del título de títulos y operaciones de crédito. Nos dice que es aquel documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo título. 1. Se entiende, por consiguiente, que los títulos de crédito se componen de dos partes principales, el valor que consignan y el título, derecho o soporte material que lo contiene,
y que de esta combinación resulta una unidad inseparable. En un sentido restringido es aquel documento sobre un derecho privado cuyo ejercicio y cuya transmisión están condicionados a la posesión del documento, concepción según la cual el documento resulta indispensable tanto para transmitir como para ejercerlo. 2. Además, hay que considerar que esta figura jurídica y comercial tendrá diferentes lineamientos según el país o el sistema jurídico en donde se desarrolle y legisle. Ok, bueno, para que se entienda. Hace un momento les expliqué en un título de operación y de crédito lo que nace, por ejemplo, en lo que es el contrato de compra-venta. Hay un vendedor, hay un comprador. Se vende la cosa porque tiene un valor, se compra la cosa, se entrega la cosa, se paga la cosa, se finiquita el contrato. No hay otra cosa más que hacer. Pero en dado caso de que se encuentre, no sé, a lo mejor lo que les mencionaba, que si se vende la cosa, se entrega la cosa, pero no se paga la cosa y se estipula en ese contrato de compra-venta, la persona que resulte afectada, que en este caso es el vendedor, sufre un detrimento en la venta de esa cosa porque la entregó pero no le pagaron el valor de esa cosa. Se lleva a cabo entonces el tener que hacerlo valer ante una autoridad competente la emisión de ese contrato de compra-venta ante la autoridad competente, un juez en específico. ¿Vale? En otro ejemplo básico, en donde se transmite como tal, de manera literal y expresa el título en sí de ser crédito, podríamos ejemplificar a un pagaré. El pagaré es otro de los ejemplos básicos que se tienen como tal como un título y operación de crédito. ¿Por qué? Si nosotros conocemos como tal a un pagaré, nos damos cuenta que se estipulan nombre, fecha de emisión, lugar de expedición, se expresa también la persona que es la que va a contraer la obligación, la persona que contrae también el derecho sobre una cantidad de dinero estipulada, y en la parte de atrás se expresa también avales, que son las personas que responderán también de manera obligatoria y a la par, o inclusive hasta primordial, o en segundo punto o en tercer punto, según sea el caso, la obligación que ha nacido por la firma de ese título y operación de crédito, en dado caso de que el deudor principal no responda. Se acentúa y sobre todo también obtiene ese valor al momento mismo de la firma de ese título y operación de crédito. Entonces, está la voluntad expresa de la persona que va a adquirir la obligación, que en este caso es el deudor. Cantidad, no sé, 40,000 pesos, estipulados en el pagaré, y sobre todo también está la voluntad expresa de que el deudor adquiere la misma a sabiendas de que ese documento se va a hacer valer en el dado caso de que no cumpla con el pago de lo que se le prestó. Se estipula y se firma. No saben ustedes el valor que como tal, bueno, sí lo debemos de saber, es más que obvio, pero el valor que se obtiene a la firma de un documento de esa magnitud alcanza una categoría de responsabilidad, así como también de las personas que firman como avales a favor obviamente del deudor. Si el deudor no responde, es más que obvio que el aval será la persona que responderá a nombre y a título del primero, es decir, del deudor, para poder llevar a cabo la responsabilidad que nació del primero. Es muy importante que tengamos en cuenta que no son títulos que se pueden tomar a la ligera, así como también un contrato de compra-venta. ¿Vale? Entonces, estos títulos, de manera indiscutible, obtienen un valor y obtienen un poder
por el simple hecho de ser firmados, porque se está expresando eso, una voluntad de tener que adquirir y de aceptar los derechos y obligaciones que nacen a la firma de estos documentos. ¿Cuáles son esos títulos? Se les conoce como títulos valores o títulos de operaciones de crédito. Las letras de cambio, los cheques, los pagarés, las facturas, libranzas, créditos hipotecarios, estudios de títulos y contratos en general. De hecho, también hasta uno de los ejemplos básicos en estos puede ser el contrato de arrendamiento, que ese es otro ejemplo básico de lo que en sí se expresan voluntades a la firma de estos documentos. Entonces, no nada más es de firmar por firmarlos, ¿vale? Por eso también hay tiendas departamentales que se encargan de llevar a cabo la firma o la obligación que van a hacer de la persona que está contrayendo como tal un préstamo, un servicio, según sea el caso. Entonces, de hecho también ya hasta hay ejemplos, y lo tomo o lo expreso de manera personal. Por ejemplo, no sé, en los hospitales, cuando alguno de tus familiares se encuentra internado y que hay que pagar por el servicio, la mejor manera que tienen estos ahora ya para tener que obligarte es firmando pagarés. Y obviamente pues ya con la presión que tienes, pues lo tienes que firmar, ¿no? El chiste de esto es que te den la atención y obviamente que se responda por esa atención, pero también tú vas a tener que responder por la atención que se le va a dar al familiar que obviamente se encuentra internado. Bueno, son muchísimos ejemplos que se pueden llevar a cabo con esto, ¿vale? Ahora, para la actividad de este tema que estamos analizando el día de hoy, sí necesito que me proporcionen los ejemplos, pues obviamente reales, en lo que pueden ser las letras de cambio, ejemplos de letras de cambio, ejemplos de cheques, ejemplos de pagarés, ejemplos de facturas, ejemplos de libranzas, ejemplos de créditos hipotecarios, ejemplos de estudios de títulos y obviamente más ejemplos de los contratos en general que se pueden llevar a cabo. Yo ya les he estado explicando como 2 o 3 ejemplos en sí de los contratos en lo que estamos nosotros dialogando, ¿no? Si lo pueden llevar ustedes a extenderlo más, no sé si también de hecho requiero que se consigan pagarés, que los llenen, obviamente estos no tienen valor porque nada más es para cuestiones educativas, y me expliquen en sí cuáles son los requisitos, qué es lo que conlleva cada uno de estos, y obviamente explicarlos. Esto es lo que necesito, ¿vale? También es como una parte fundamental y de un plus en lo que a la información se refiere. Las letras de cambio ya casi por lo general no se andan utilizando mucho. De hecho, también lo que son las libranzas o los estudios del título, casi no hay como tal un ejemplo de trabajo vaya que se lleve a cabo con estos, pero los que sí son de manera indiscutible los cheques, los pagarés, facturas, los créditos hipotecarios, y faltan todavía muchos contratos más para poderlos ejemplificar. Entonces creo que sí tienen suficiente material de donde cortar para poder llevar a cabo la actividad que les estoy solicitando en este momento, ¿vale? Sería todo por hoy. Estemos al pendiente para el siguiente video, que es para el día miércoles. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día e inicio de semana.